que me están mandando mensajes al WhatsApp que tienen problemas de internet. Entonces, a partir de en estos momentos estamos grabando ya la sesión y sus compañeros que tienen problemas de internet posteriormente dicen qué es lo que estamos trabajando. De los estudiantes que he mencionado y para todo el grupo, ¿han leído de filosofía Stephen Tolmin, El arte de la argumentación? Es filósofo inglés. ¿Lo han leído? No, yo no había escuchado de él. No, no habían escuchado de él. Bueno, Stephen Tolmin tiene un libro, El arte de la argumentación, o tiene también dos tomos sobre la argumentación. Son editoriales españolas, los libros son muy costosos. Importante porque también vamos a hacer alusión a Stephen Tolmin cuando empecemos a hablar la relación, el arte de saber escribir bien que nos dice Aristóteles en su poesía, y también nos lo va a decir a Aristófanes. Entonces, la única que me ha comentado que ha leído Aristófanes es su compañera Julieta Rosado, y cuando empecemos a trabajar Sócrates, vamos a hablar con Julieta Rosado sobre el arte de escribir bien que tiene Aristófanes, así para que se vaya preparando, así como lo hemos hecho con su compañera Liliana Gómez Alonso, que le pregunto sobre la Ilíada y la Odisea, y Alonso Gómez Alonso me está respondiendo más que nada conforme a las lecturas de este importante autor. Y Stefan Tolmin, que lo vamos a emplear en las sesiones que vamos a tener con ustedes, hace de manifiesto que el arte de escribir bien es dar una argumentación interpretativa. Esa argumentación interpretativa, así como lo hicieron los griegos, es plantear las citas y las citas que hacen alusión muchos de los filósofos griegos va encaminado a la Ilíada y a la Odisea. Y cuando ustedes estén leyendo completo el libro, el Fedón de Platón, ustedes van a ubicar que hace citas de Homero, también hace citas de Hesiodo, y que es una biografía, el Fedón es una biografía de Sócrates, importante porque en esa autobiografía él mismo dice sobre las teorías que están imperando en la época, y el mismo Sócrates a través del ojo platónico del Fedón nos va aludiendo que uno de sus maestros fue Anaxágoras, pero que leyó el libro de Principios de la Naturaleza de Anaxímenes, y que conoció las teorías de la naturaleza de Anaximandro. Aquí los autores que vamos a ver a continuación dentro de ese camino de los presocráticos hacen reflexiones de que estos autores que vamos a trabajar, Parménides y Heráclito, también hicieron toda esta serie de lecturas para hacer la construcción epistemológica de la teoría de la naturaleza, y que lamentablemente se perdieron los textos. Gran parte de los fragmentos se conocen porque autores como Aristóteles, que la física retoma pasajes de sus fragmentos de una manera muy breve. Si ustedes empiezan a leer a Platón, que yo tomé la decisión de no hacerlo, sí, porque sería una visión platónica. Más que nada lo que hice en estos días es irme directamente a los fragmentos de Parménides y de Heráclito, pero si ustedes tienen, por decir, los 4 tomos de Gredos, yo solamente tengo el tomo 1 y 2, pero en los otros tomos, por decir, el tomo 3
está dedicado al Fedón, al Fedro y al Banquete. Yo no tengo ese tomo, pero tengo otros libros editados por la UNAM o de una editorial española que leí, El Banquete, hace muchos años. Y en el cuarto tomo de Editorial Gredos, ustedes pueden trabajar en la parte de Parménides, y luego hay un texto en donde viene la reflexión sobre el Heráclito, que es un análisis sobre la Atlántida, que viene un diálogo sobre las ideas más importantes de Heráclito y sobre la naturaleza. Como es una visión platónica, no utilizo estos textos, pero ustedes lo pueden leer para ampliar su conocimiento, siguiendo a Platón, pero en estas vicisitudes que estoy comentando, me voy a ir directamente al libro de Parménides, que es sobre la naturaleza. Esto está en internet, y lo interesante que viene en fragmentos en griego, y bueno, me siguen escribiendo varios de sus compañeros que no tienen internet. Entonces, ustedes pueden contactar a sus compañeros que están en Chetumal, que no tienen luz en su casa, que la sesión se está grabando. Y nos vamos a ir directamente a Parménides, que tiene esta edición, está en griego, tiene comentarios en lengua alemana, y vamos a ver la parte que está en español, que es lo que estoy buscando. Mm, y ya lo encontramos. Entonces, aquí en las partes que están en español, Parménides, por decir, en la línea 1 dice, la luna con la luz prestada, que son fragmentos. Y cuando trabajamos es de estos fragmentos, lo que nos estábamos viendo prácticamente en la biografía. De repente no hay hilación, de repente es complicado trabajar estos temas, porque nos van encaminando a la ubicación de frases solamente, y, y más adelante, por decir, otro tipo de poesías, por decir, aquí hay un poema, Llegado al cenit, el asiento de la demonia, zona de fuego supralunar, se tropieza con unas puertas, y aquí viene el primer problema. Allí están las puertas de los senderos de la noche y del día, y ahí es claro la luz hacia que se ha ido dirigido, pero esos senderos que son donde están, entiendo que son senderos, no están más allá de la puerta, sino más acá. Más allá estará el camino transitable abierto por la justicia, que llevará al ente a los senderos de la noche y del día. Semejan mucho a los elementos de la segunda parte del poema. Y en todo camino, desde las puertas, lleva ante la diosa, materialmente lleva el centro del cosmos. Importante que la diosa fuera del paso de los hombres, y al finalizar, la diosa que anuncia Parménides en su temario, es de la opinión de los mortales por el camino de la iluminación, que se aprende la verdad y opiniones. Entonces, en este tipo de casos que hemos trabajado prácticamente a Platón, ustedes ya leyeron el libro La Teogonía de Hesiodo, y vamos a ver una gran cantidad de dioses. El dios más principal es Zeus.
cuando nos dice estos fragmentos sobre la luna y la luz. Si nosotros nos guiamos por los estudios de Aristóteles, la física, o si nos guiamos, ustedes me comentan, por decir que han leído el Teteto de Platón. La pregunta para todo el grupo, ¿leyeron el libro completo del Teteto de Platón? ¿Quién me responde? Sí, profe. En clase de epistemología. Libro completo de el Teteto, sí. Ahora yo les dejé otro libro de Platón que también es sobre conocimiento científico. Si tenemos esos dos libros y si tenemos la física de Aristóteles, que Aristóteles, como yo dije, lo voy a dejar al final, pero es un libro clásico para estudios de la naturaleza porque él hace citas de Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Anaxágoras, y su conocimiento está sobre la naturaleza, el macrocosmos. El macrocosmos es el espacio interestelar. Obvio que para los griegos, ellos no tienen telescopio, es a simple vista. Lo que en filosofía de la ciencia es el res cogito. El res cogito es el análisis de la naturaleza a través de la observación, sin utilizar ningún instrumento científico, y ese res cogito que nos habla Adam Schaff, que tiene un libro, Historia y Verdad, que es un libro filosófico, un libro de filosofía de la historia, y que en esta obra nos va explicando de manera paulatina qué es el res cogito, de que el hombre tiene una mentalidad y para saber escribir lo que está observando, tiene que tener una hipótesis para desarrollar su escritura. Y al hacerlo, siguiendo el arte de escribir que nos dice el propio Aristóteles en su obra La Poesía, es saber describir los fenómenos, en este caso de la naturaleza, para que otro lector lo pueda entender, lo que significa que el autor debe describir para los lectores, que sería parte de la hermenéutica alemana. En la teoría de la argumentación que nos dice Stephen Tolmin, que los dos tomos lo tiene la UNAM o en sus bibliotecas, y que de ahí se puede desprender que en este caso cuando tenemos dificultad como Parménides, que solamente hay fragmentos, pero que su idea de la naturaleza va a perdurar en la antigüedad cuando vienen citas de sus fragmentos de una obra que se perdió, y tener en cuenta que la biblioteca más grande está en Alejandría, en la cual la consultó Hipías, que es la más importante filósofa, Hipatía, la mujer filósofa más importante de la época griega. Ahí hay una gran cantidad de libros y fue quemada por gente que gustaba lo que enseñaba Hipatía en el ágora, el conocimiento científico, y se alejaba de Dios. Y cuando estemos trabajando a Aristófanes, quien es el que explica de una manera elegante en su poema Las nubes por qué fue llevado Sócrates ante la justicia de Atenas para que él mismo en las cicutas se envenenara, era porque Sócrates en las explicaciones no incluía a Dios, sino explicaba a través de principios físicos que tenían los griegos, motivo por lo cual los atenienses, el gobierno ateniense consideraba
términos como ateísmo, que no creía en los dioses, que era un signo muy, muy malo en la época antigua, para llevarlo a la cicuta y que muriera por tomar hierbas envenenadas. Así es como muere Sócrates. Es obvio que en estos pasajes que estoy comentando ya podemos utilizar a Stephen Tolmin. Es argumento contra argumento, tesis contra tesis, hipótesis contra hipótesis. Y se van a relacionar de que tanto Aristóteles como Platón tienen postulados diferentes, visiones de la filosofía inclusive opuestas, que en su momento, en un dado caso, recuerdo que en el Teteto mencionaba Platón de que la Tierra era plana, y yo en mi edición que les mostré, edición Aguilar, para citarlo en mi tesis doctoral, mientras que Aristóteles mencionaba que la Tierra era esférica, pero el problema para el mundo griego es la tautología. En filosofía de la ciencia, tautología es de que no hay un avance, sino el conocimiento es cíclico, y la Tierra esférica viene desde la antigüedad, prácticamente para explicar la demografía, las ciudades, y un libro que nos lo explica de manera precisa y puntual es Estrabón, en el primer tomo, en donde nos habla Estrabón en sus estudios de geografía. Estrabón cita a Homero, cita a Heráclito, a Parménides, a Anaxágoras, a Aristóteles, es decir, todos los libros de la filosofía de la época los va citando, y por estas obras como las de Estrabón, inclusive Aristófanes, o el libro más importante, La física de Aristóteles, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de obras perdidas, y que la biblioteca de Alejandría era la biblioteca más grande de la época antigua. Ahí debieron de haber tenido todas estas obras que en su momento leyó Hipatia en el Ágora para sus estudiantes. Se concentraban obras relacionadas con la naturaleza, pero obvio, si nosotros hablamos de especificaciones, es biología, química, física, astronomía, óptica, matemáticas. Son 6 áreas diferentes del conocimiento, muy importantes. Otra área sería la construcción de relojes solares. Y cuando estamos leyendo a Estrabón, ustedes se van a impactar, así como su compañero Erlín, que me comentaba de un libro de la antigüedad sobre las momificaciones. Estrabón nos comentaba que Grecia tenía mucho contacto comercial en ciudades tan lejanas como Tebas, que está, si ustedes lo ubican en un mapa, está pasando entre la cuarta y la quinta catarata, con los nibios, que son de color negro. Entonces, en Tebas tenemos faraones de color negro, son los que gobiernan, tienen un intercambio comercial, y Heródoto, un gran viajero, está haciendo las descripciones geográficas que les retoma Estrabón, y Estrabón comenta de que están utilizando la geometría, lo que llamamos geometría esférica, para hacer los análisis de estas poblaciones en donde se concentra la gran parte de la densidad de la población antigua. Por eso se menciona Estrabón, por eso la Tierra es una esfera, porque estamos estudiando, y siguiendo a Hiparco, se menciona que en diferentes latitudes, si un observador, así como manejamos un libro de Platón en el Fedro, en donde se menciona
que Tales de Mileto, por estar observando prácticamente la luna, camina y se cae en un pozo. Es lo que nos dice en uno de los libros de Platón. Y en la antigüedad, siguiendo a Estrabón, nos comenta de que Heráclito hizo mediciones en el antiguo Egipto, en Memphis y en Keos, y observa el pozo, por decir, al observar el pozo en Memphis, el sol entra hasta la profundidad del pozo y ilumina todo. Como experimento a mediodía en Keops y dice que una parte ilumina el pozo, entonces empiezan a hacer ecuaciones matemáticas para establecer la figura de la Tierra como una esfera. Todos estos principios los va a retomar Aristóteles para poder adentrarnos de la Tierra esfera, y en estos pasajes que leí directamente de Parménides, sobre la luz que es iluminada por el sol, podríamos hacer la reflexión a través de la filosofía de Stephen Tolmin, la teoría de la argumentación, tomar el teteto de Platón, la física de Aristóteles, y ambos nos van a decir que esto se debe cuando el sol, los rayos del sol se reflejan directamente sobre la luna, y nosotros que estamos en la Tierra como simples observadores, vemos la luna llena iluminada por el reflejo del sol. Entonces estaríamos hablando de la noche, y ya cuando sale el sol estaríamos hablando del día, dado que Parménides está haciendo una alusión con un breve fragmento para poder hacer la relación del día y de la noche, y ya con estudios sobre física, pensando en el teteto y en la física aristotélica, uno puede empezar a trabajar los fragmentos de Parménides para que ustedes no tengan confusiones y puedan tener su conocimiento mucho más amplio, y que ustedes, para hacerlo desde un punto de vista metodológico, la filosofía no es leer por leer, es un principio básico que todo estudiante de filosofía debe de entender. No es leer por leer, sino leer con métodos, es decir, utilizar teorías filosóficas, así como lo he hecho con ustedes desde el primer día, y que en esta ocasión no solamente me estoy yendo con la filosofía alemana, que me gusta mucho, dialéctica hegeliana, o trabajar el horizonte histórico que nos plantea la hermenéutica de Gadamer. Ahora les quiero enseñar Stephen Tolmin, la teoría de la argumentación, cómo utilizar diferentes argumentos, diferentes hipótesis, basándome desde el punto de vista metodológico con Stephen Tolmin, para poder explicar un breve fragmento que está inmerso sobre la naturaleza, que es un escrito de Parménides, y ubicarlo con dos grandes obras, el Teteto de Platón y la física de Aristóteles, simplemente para explicar un breve fragmento que les leí, y que los lectores pueden tener mucha confusión si en principio, si no tienen una carga de lecturas bastante amplia sobre el mundo griego y cuestiones básicas de filosofía, que tengan ustedes la metodología de Stephen Tolmin, la dialéctica hegeliana o el horizonte histórico de Gadamer. De repente en otras clases yo les hablo de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, pero no son las únicas filosofías, hay más filosofías para poder interpretar la obra de Parménides. Entonces, muy importante, dado que ustedes ya me están comentando que leyeron el libro de El Teteto de Platón,
para que en las siguientes clases yo pueda hacer citas sobre el Teteto de Platón y empezar a hablar con ustedes sobre partes del Teteto de Platón para poder ampliar el conocimiento de filosofía griega. Muy bien, hasta aquí alguna duda con la reflexión que he hecho solamente leyendo parte de Parménides. ¿Quién me contesta? Creo que no hay dudas, profesor. De mi parte, no. Bien, Marina Guzmán. Con usted voy a tener una plática académica en estos instantes. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda académica, ¿qué reflexión nos puede dar en torno a la dificultad sobre Parménides? Y yo les voy a mandar el texto que conseguí por internet. Entonces, ustedes pueden hacer un ejercicio, si ya leyeron el Teteto, ¿cómo pueden aplicar el conocimiento platónico del Teteto para empezar a platicar? Me refiero a platicar, es leer los fragmentos de Parménides, y en la plática es leerlo de manera concisa, por decir, no es leer por leer, sino entender qué es lo que nos dicen los autores. Y una vez que lo que nos dicen los autores, cómo poder interpretarlo, pero citando el libro, que no sea una interpretación nuestra, sino citando el libro, y para que quede bien amarrado una cita de un autor filosófico, es hacer una cita metodológica, ya sea la dialéctica de Hegel o Stefan Tolmin, la teoría de la argumentación, para tener un discurso más fino, más pertinente, con un vocabulario académico, y que ustedes van a elevar su construcción de lenguaje a través de los libros. Bien, Marina Guzmán, ¿qué reflexión nos puede dar si no tiene dudas? ¿Qué reflexión tiene este día de lo que hemos comentado? En otra terminología, ¿qué opina usted? Profe, me agarra como en curva porque no sabría cómo hacer una reflexión en estos momentos, como que ahorita no, mi cerebro no carbura bien. Entiendo. Bueno, entonces, sí tengo una serie de estudiantes aquí. Entonces, pues yo estoy detectando, por decir, con los que tienen mucha comunicación conmigo en la plataforma Teams. Entonces, vamos a empezar con las damas y luego con los caballeros. Liliana Gómez Alonso, ¿qué opina usted de lo que hemos comentado? ¿Qué reflexión? ¿Me escucha Liliana Gómez? A ver, me mandó un mensaje al chat, muestro conversación. Bueno, que tiene un inconveniente Liliana Alonso. Entonces, por decir todo lo que escriban en el chat cuando venga la grabación, pues todo se graba. Inclusive lo que estamos hablando a través del chat. Bueno, entonces, Julieta Rosado, usted que ha leído a Aristófanes, ¿qué reflexión me puede dar de este día de lo que hemos hablado de Parménides? Julieta, ¿me escucha? Sí, profesor. Igual la clase pasada, pues yo había leído lo que era Aristófanes, ¿no? Sí. Y la obra que ya había leído, pues era Pluto. Y
aunque digamos que hay distintos géneros, vamos a decirlo así, Sí, en lo que es la Grecia clásica, que hay sí, comedias y toda la cosa, en todas hay como que una reflexión o una sí, filosofía que dan, por ejemplo, en la obra Pluto que yo le comenté es una crítica a los atenienses, ¿no? De que sí, hay muchos que tienen mucha riqueza, pero no por ello son hombres nobles. Y cuando se trata de textos filosóficos, como usted dice, no hay que leerlos de manera literal, sino que no es solamente una lectura y ya está, sino que hay que ponernos a pensar, cuestionar e incluso hasta criticar lo que leemos sí, básicamente, en especial cuando se tratan de lecturas complejas como lo que es la griega clásica. sí, sí, entonces, usted ha sido precisa y puntual. Por eso en esta sesión les leía la premio Nobel del año 2020, que es estadounidense, y que pues yo voy a empezar a leerla. De hecho, cada vez que un premio Nobel, no importa si es mujer o hombre, en ese mismo año empiezo a buscar sus obras y por lo menos al terminar el año tengo uno o dos libros leídos. Principalmente en los últimos años de mujeres, como pasó con Svetlana, que leí todo lo que había en español porque hace críticas al marxismo, a la filosofía marxista, y para mí fue muy enriquecedor para mis clases de Asia y África. El año pasado fue una polaca y tiene un libro precioso que nos habla de museos y todavía lo leí a finales del 2019 y ya cuando viene mi clase de historia del arte, saco mi libro y empecé a trabajarlo, dado que nada más hay dos libros en español de la Premio Nobel del año 2019. Esta autora, Louise Glock, veo que hay varias publicaciones en español, algunas ediciones de los 80. Entonces, si están agotadas en las librerías como El Fondo o Gandhi, pues las voy a ubicar en casas donde se venden libros usados y no importa que esté usado el libro, sino hay que darle uso y voy a empezar a leerla para ver si a finales de año por lo menos tengo uno o dos libros y voy a tratar de buscar su libro sobre que yo les cité sobre el Averno, o el otro libro que nos habla de el héroe de la guerra de Troya, que es Aquiles. Más que nada, para que ustedes vean de que toda esta complejidad del mundo antiguo se sigue leyendo, se sigue trabajando y que inclusive la literatura contemporánea no, nos va a permitir a leer a los premios nobles para ubicarnos en el contexto de lo que estamos haciendo en la clase, para simplemente ir mejorando ustedes, principalmente que están en proceso de formación, la lectura de manera nítida, clara y contundente, y que ustedes ya empiecen a reflexionar que estando en la universidad los libros no es para pasar la materia, es una parte administrativa para pasar el curso y hasta para conseguir una beca, sino uno va a la universidad para, así como dice Julieta, para hacer análisis, ser críticos académicamente y leer lo que estamos leyendo, por lo menos en esta clase de pensamiento grecorromano, es sentarse, leer, entender, comprender, analizar y criticar la obra para poderla explicar aquí de manera amigo o dejarla plasmada en el trabajo que se les pidió, que yo considero que en 8 días ya podré hablar, me faltan todavía algunos trabajos de ustedes y hacer la reflexión. Yo le voy a escribir a Hilario y al director, de una vez se los comento, a Eleazar Galván,
tengo 27 alumnos y solamente 12 me mandan. ¿Qué hago con el resto de la gente que no me mandó el trabajo? Los repruebo, les bajo menos 2 puntos. Entonces, para que ustedes reflexionen también de que la complejidad de la lectura que dejé en la Teogonía de Hesiodo, que trae una explicación sobre los dioses, y que el 50% del grupo no entregó ese primer ensayo, aunque me hayan entregado las primeras tareas. Entonces, por decir, yo estoy ubicando a los estudiantes que están trabajando conmigo, interactuando, me mandan mensajes de que tienen problemas de salud, que tienen fiebre, que es difícil trabajar así, o situaciones que les falla el internet. Entonces yo estoy haciendo ya mi conglomerado para cuando vengan las calificaciones finales, no me salgan de que por qué le puse 7, y yo tengo ahí el registro, de hecho en las grabaciones, si ustedes vean la grabación, por decir una grabación de septiembre, aparecen 12, 14 alumnos, y de repente tengo sesiones que aparecen 7 o 9 estudiantes, y no sé, yo no sé en dónde están los demás. Entonces, un comentario que me gustó de su compañera, creo fue Marina Guzmán, a ver si ella me corrige, que al final de la sesión que tuvieron ustedes, ella mencionaba que les salió bien, que no es el profesor, que trabajaron bien, y que ella da pauta para que trabajen ustedes en línea cuando les dejen otras tareas. Y yo puse al final, bueno, el profesor está para corregir las dudas que tengan los estudiantes en el aula y en la propia sesión plataforma. Estoy de acuerdo con Marina Guzmán, de acuerdo ahorita con Julieta Rosado, que ustedes deben de tener conciencia para afinar. Y algo que me escribió uno de sus compañeros, Kevin Salazar, que fue el primero que me mandó la teogonía. Entonces él, al ser el primero que me escribió, lo hizo prácticamente con 2 días de antelación, y posteriormente me escribió una reflexión que yo entendí que les hiciera una crítica académica para que mejorara su trabajo. Entonces yo le escribí, en 15 días lo trabajamos, y yo considero que el próximo lunes vamos a trabajar un par de minutos para comentarlo de manera global sin decir nombres. Y yo cuando empiece a trabajar de manera global, ustedes van a identificar, por decir, qué trabajo le faltó la carátula, o qué trabajo desde la primera cuartilla me insertaron 3 ideas diferentes y no la desarrollaron, o qué trabajo tiene una pulición bastante fidedigna, citando prácticamente a Hesiodo, y que eso es una muestra de que ustedes están teniendo conciencia. Bien, entonces con Parménides no nos podemos extender todavía con él para seguir trabajando con fragmentos, que es lo que podemos tener. Y cuando le voy a poner Heráclito, a ver, a ver qué, los libros en PDF de Heráclito, que es lo que estoy abriendo ahorita. Heráclito tiene otro libro sobre la naturaleza que lo estoy abriendo,
y que yo se los puedo mandar posteriormente a sus correos, a través del correo institucional. Es una obra mucho más pequeña que Parménides, que la edición que estaba viendo son 86 hojas, y esta edición es de 46 hojas de Heráclito. Igual al inicio prácticamente nos está haciendo alusión sobre la vida y obra de Heráclito, que abriendo este libro nos dice que es hijo de Biosón, según algunos de Heracón, que era de Efeso, floreció en la Olimpiada 69, en el año 504 al 501 antes de Cristo, era orgulloso, y aquí dice que era prácticamente dentro de los efesos, hacía las críticas como el destierro, y que era considerado dentro de las leyes griegas que despreciaba al Estado porque se hallaba dominado por un régimen corrompido. Y nos dice este libro que se retiró al templo de Artemisa para jugar con los niños, y los efesos no le gustaron esta actitud, dado que para el templo se va a orar, para hacer esos sacrificios, y Heráclito estaba jugando con los niños. Nos dice también que Heráclito hacía preguntas a los académicos, principalmente sobre cuestiones de los intestinos, sobre la humedad, y que hacía reflexiones sobre el sol, teniendo también sobre la muerte, y que el mismo Heráclito prácticamente fue inhumado en una ágora, y que todo esto nos viene haciendo alusión de que Sócrates, Platón, Eurípides, varios de ellos hacen alusión sobre Heráclito, y esto se hace la reflexión porque ustedes saben que Sócrates no escribió ningún libro, pero en cambio Platón, que hace la apología de Sócrates, hace mención que Sócrates conoció a través de las obras a varios filósofos de la antigüedad, entre ellos el libro sobre la naturaleza de Heráclito, y de ahí empieza a describir toda la filosofía de Heráclito para establecer un diálogo relacionado con la filosofía de los antiguos. Aristóteles en el tomo 3 de la retórica, que es el libro de la poesía que yo que he mencionado, menciona que Aristóteles, que leyó de manera directa a Heráclito, y que lo utiliza parte de su obra para explicar sobre la razón, el ente, el éter, y esto nos da una pauta de que Aristóteles, que lo cita en su libro, trae alusiones importantes de Heráclito, y Platón lo cita en el Cratilo. El Cratilo es una obra donde vienen estudios sobre la antigua Atlántida, y ahí en el Cratilo también hace citas de Heráclito, y dice que es un autor influyente en la filosofía para poder explicar la afluencia de un río o el movimiento de un río. También utilizan a Heráclito para establecer el razonamiento sobre la justicia, qué es la justicia en la antigüedad, y que también el mismo Platón reconoce que es un autor sabio relacionado con el tiempo, con el cronos, y que estos pasajes de Platón también los relaciona con Homero.
Entonces, Platón, como un gran filósofo de la antigüedad, viene citando a Heráclito, todavía cita a Homero en los pasajes sobre el tiempo con el dios Cronos, y que posteriormente en este pasaje de Platón y el Cratilo, en donde está analizando Homero y Heráclito, hace estudios sobre el mar, sobre el océano, y empieza a explicarlo con Homero, la Ilíada y la Odisea, empieza a explicarlo con el libro de la naturaleza de Heráclito y con el libro de Hesiodo, la teogonía. Entonces, como ustedes pueden observar, si ustedes quieren ampliar su conocimiento sobre Heráclito, pero es la visión platónica, es el libro El Cratilo, en donde tiene el análisis sobre el conocimiento de la naturaleza. Y aquí, para seguir trabajando, Heráclito se menciona el Teteto de Platón, y en la parte del Teteto de Platón, cuando habla sobre Heráclito, también viene una alusión a Empedocles y a Protágoras para poder explicar qué es el océano, y también se hace alusión a Homero. Haciendo alusión a Homero y a la teogonía de Hesiodo, se menciona de que es la creación de los dioses el océano. Incluso aquí citan la Ilíada en el capítulo número 14 para poder explicar simplemente qué es el océano. Y ya si uno quiere explicarlo a través de Heráclito, aquí se menciona de que es un flujo en movimiento, y que en este flujo de movimiento ha sido utilizado por diversos ejércitos para hacer la guerra, y vuelven a citar a la Ilíada de Homero, y que este océano puede estar frío, puede estar caliente, y que este tipo de estudios es para poder explicar el tratamiento que tienen los filósofos para explicar el movimiento del océano, el frío y el calor para explicar la temperatura del mar, y a través de este tipo de estudios sobre el movimiento es para hacer un estudio diametralmente diferente, porque el tipo de física que se trabaja en la época es estática, al decir que la Tierra no tiene movimiento, está en el centro, y que los planetas y el Sol, la Luna, se mueven alrededor de la Tierra. Es un mundo geocéntrico, y para hablar del mar en movimiento hay un término en física, hidrodinámica, y que los estudios de hidrodinámica se van a utilizar para hablar el movimiento del mar, que esto lo tienen los griegos en sus estudios, para poder esclarecer por qué de repente hay días con un alto oleaje, y por qué hay días que uno camina en la playa y el mar se recorre. Esto sucede en el momento de tratar de explicar los movimientos de la rotación del Sol, de la rotación de la Luna, y ustedes se van a interesar, si manejan temas sobre la física antigua, el término gravedad. Pero cuando utilizamos el término gravedad, no es la clásica de Isaac Newton, no, olvídense de Newton. Cuando utilizamos el término gravedad es para explicar a través de una física estática el movimiento de la luna, que corresponde porque hay luna llena, y cuando hay luna llena hay mucho movimiento en el mar, hay grandes marejadas, hay gran oleaje, y cuando la luna está en cuarto menguante, la luna prácticamente se observa muy poco, como se dice, como un cuerno, y muchas veces ni siquiera está iluminado, sino ustedes voltean a la bóveda celeste y ven así un cuerno así un poco oscuro que es la luna, lo que se conocen como los cuernos de la luna,
y el movimiento del mar no es tan movido como la luna llena, y los griegos empiezan a utilizar que eso se debe por la gravedad. Piensan los filósofos griegos que es por la gravedad terrestre, y la gravedad terrestre es una tierra inmóvil y quieta. Tenemos ese tipo de terminología que ustedes lo pueden identificar como, por decir, de repente Julieta Rosado nos dice, nosotros debemos de leer pensando en lo que estamos leyendo de manera crítica, analítica, poder interpretarlo y poder analizarlo. Y para esto, los filósofos ya en principios de la filosofía de la ciencia, que puede ser Stephen Tolmin, la teoría de la argumentación, viendo qué dice el Teteto sobre la gravedad, sobre la física aristotélica sobre la gravedad, inclusive el libro de Estrabón, la geografía, toma uno sobre la gravedad, y ustedes se van a dar cuenta que no, todavía estamos a miles de años o par de miles de años de Isaac Newton, de manera magistral qué es la gravedad, sino lo que tenemos enfrente con estos libros es el conocimiento tautológico de la ciencia griega para poder explicar los movimientos de la luna a través de alrededor de la Tierra, para poder hacer la relación luna llena. Hay un movimiento continuo del mar, no hay luna llena que esté en cuarto menguante, el mar no se ve con tanto movimiento, y lo que hacen los griegos es exponer su método científico que está muy bien analizado en el Teteto, y un principio del método científico griego es la observación. Al tener la observación, los antecedentes, ¿qué otros autores antes de nosotros han trabajado estos temas? Tienen antecedentes, observación, hacen análisis crítico, así como lo pueden ver en el Gorgias de Platón, y cuando tengan nubes, hay que invitar a Julieta Rosado que lea Nubes de Aristófanes, que ahí hace el análisis a Aristófanes, que está en desacuerdo con los sofistas porque van de ciudad en ciudad, no dicen verdades, toda su explicación está en función de los dioses, y para la época de Sócrates habla de una filosofía natural, explicando los principios de la naturaleza a través de la observación, los antecedentes, y empiezan a citar Homero y la Odisea cuando hay pasajes interesantes que yo también se los mencioné en las guerras púnicas manejando Polibio en el tomo 1. No nos dice cuándo es el momento de navegar, cuando el mar no está picado, que no hay mucho movimiento, que no haya lluvia. Observan la estrella del norte, que está clara y luminosa, y la navegación en la antigüedad es para los meses de mayo y junio, que no hay fuertes lluvias en el Mediterráneo, y es un principio para que ellos salgan la marina de guerra, y los romanos empiecen a viajar a Creta, empiecen a viajar a la conquista de Egipto, y en las guerras púnicas, así como las comedias de Plauto. Las comedias de Plauto nos hacen un análisis de la sociedad de la antigüedad, que si la estrella del norte, que es la estrella polar, brilla de manera intensa, significa que el cielo está despejado, que no hay lluvias y que pueden salir para navegar, y a través de la navegación el mar está quieto, se recoge el agua de la playa para que los barcos puedan desembarcar cuando es prácticamente la guerra contra Troya, y esto cabe hacer la reflexión de los antecedentes, siguiendo la metodología de Stephen Tolmin. Hay que ver otros libros, hay que ver otras hipótesis para irnos con un hilo conductor, que en este caso estaríamos viendo pasajes sobre la naturaleza de Heráclito, qué es el océano, qué es el mar,
y que nos establece de que tiene temperaturas como agua caliente o agua fría, y eso se debe porque en Europa hay climas extremos. En el invierno cae nieve y el agua en ciertas partes de Europa, la agua en las altas montañas de Europa se empieza a congelar, el agua de los ríos está fría, el agua del Mediterráneo está fría. En cambio en el verano ustedes meten el dedo, hagan ustedes el experimento cuando están en la laguna de Bacalar, en mayo, en junio, que estamos en temperatura grados, inclusive hay partes que la gente empieza a nadar en Bacalar, pero vayan por decir en diciembre o en enero. Obvio no se va a comparar con las altas temperaturas que puede haber en Toluca, frías y heladas, pero meten el dedo y el agua está templada, o inclusive si se bañan ustedes a las 6 de la mañana, le abren a la regadera, ahorita que estamos entrando en Chetumal en los meses fríos, y el agua sale helada. En cambio, si estamos en los meses de 44 grados en junio, ustedes le abren a la llave sin calentar el agua, y sale el agua tibia e inclusive caliente. Entonces, con estos principios de la observación, el hombre de la antigüedad introduce la mano, el agua está fría o el agua está caliente, y Heráclito se interesó en estos temas para hacer un tratado sobre la naturaleza, y que los hombres de la antigüedad como Aristóteles, Platón, Aristóteles, pues, se menciona aquí su libro de la poesía, el tercer tomo, o el libro clásico para estos temas de Platón es la física, y para Platón es el Teteto. Ustedes ya tienen dos obras diferentes, leerlos de manera completa es lo ideal, y buscar los pasajes sobre Heráclito, y van a ver inclusive citas o fragmentos, que es donde se retoman para la construcción de un libro sobre la naturaleza de Heródoto, consultando las obras científicas. Y cuando uno empieza a leer a Platón y a Aristóteles, en esas citas van a encontrar también otras citas de Homero, la Ilíada, la Odisea, o si uno se va directamente a obras posteriores como la la historia de Roma, que son de Polibio, que son las guerras púnicas, el libro primero, o el libro tercero, que es la invasión romana hacia Creta y a Egipto, buscando a Cleopatra. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que vienen citas de Heráclito cuando se habla sobre el mar, citas sobre la expedición de Aquiles para conquistar Troya, se habla de las guerras médicas, que es el otro libro de Tucídides, la guerra del Peloponeso, y muchos ven los movimientos del mar, que la armada ateniense no salga en épocas de lluvias, que se fijan en la temperatura del mar, si el agua está caliente, si está quieta, evitar también que venga una fuerte lluvia, porque las aguas del Mediterráneo, cuando vienen fuertes lluvias, inclusive se pueden perder embarcaciones, y para eso están las comedias de Plauto, que nos habla sobre la cuestión marítima, ya no pensando en una armada real ateniense, sino pensando en los barcos comerciantes que tienen un comercio a gran escala, incluyendo para Tebas, en donde se pueden conseguir perfumes o la mirra o inciensos que van a las latitudes de las polis griegas, y que esa mirra o incienso es ocupado en los templos griegos para adorar a sus dioses. Entonces, con este pasaje que les he comentado, yo en la tarde, cuando empiece a trabajar las grabaciones y subirlas a la plataforma Teams, les voy a mandar los textos que son fragmentos de Parménides y de Heráclito, para que ustedes puedan tener una alocución
mucho más amplia de todos estos pasajes y puedan ustedes leer los demás libros que les he comentado para tener una comunicación más académica. Y obvio, viene no solamente estos libros que les comenté, sino también viene Teofrastro, que es otro filósofo griego de mucha gran importancia para trabajar temas sobre la filosofía de la naturaleza. También se citan pasajes de Plutarco, que les mencioné en alguna ocasión, porque Plutarco tiene una serie de biografías militares, y en esa serie de biografías militares, la que a mí me fascina mucho y cito mucho en mis clases del mundo antiguo, es la biografía sobre Julio César, y ustedes pueden leer también a Julio César, qué es lo que hizo para invadir Bretaña, lo que sería actualmente Inglaterra, y el mar estaba quieto. Pero nos dice Julio César y también Plutarco que estaba quieto, pero el mar era helado, nada que ver con el Mediterráneo, que el agua es un poco caliente, y que en agua caliente sale vapor por la condensación del mar cuando el sol lo calienta. Esa sale un vapor. En cambio, cuando tienes un mar frío, aunque esté el sol ahí, no se ve esa condensación del agua para ver ese efecto de vapor. Entonces tienes dos mares diferentes, y lo que hace Julio César es explicar el mar del norte para invadir. Ellos salen de Bélgica para invadir Inglaterra, y lo logran con un gran éxito, con varias legiones para poner primero una cabeza de playa, y al derrotar a los primeros ingleses va a seguir su avanzada, penetrar Bretaña para establecer fuertes militares, y eso lo sabemos a través de la arqueología, pero también lo sabemos desde el punto de vista histórico cuando estamos leyendo de manera directa a Julio César, que ustedes lo pueden conseguir a través de las obras o de la editorial Gredos. Y si nosotros empezamos a citar los fragmentos de Heráclito, en el fragmento número 6 de la edición que les voy a mandar, dice, como dice Heráclito, el sol no solo es nuevo cada día, sino que es siempre nuevo continuamente. Línea 7. Si todos los entes hicieran humo, las narices podrían reconocerlos. Por decir, va cambiando de tema a tema. En un momento nos habla sobre el sol, y de repente en la línea 7 nos habla sobre el humo, y que son temas diferentes, que no hay hilación, porque son fragmentos. En la línea número 10 nos dice Heráclito, igualmente la naturaleza oscila entre los contrarios y con ellos, no con los iguales, produce lo concordo, así como sin vacilación, une el macho con la hembra y no une a uno con el mismo sexo. Así realiza la concordia primero mediante los contrarios y no mediante los iguales. También parece que el arte, al imitar a la naturaleza, hace esto mismo, pues la pintura, al mezclar los colores blancos y negros, amarillos y rojos, produce imágenes concordes en sus partes, principalmente en las naturales. Y la música, mezclando junto sonidos agudos, graves y largos, cortos, con voces diferentes, produce una sola armonía y gramática. Construye todo su arte haciendo y consonantes. Esto fue afirmado por Heráclito, el oscuro, uniones de todo y no de todo, concordante y discordante, consonante y disonante, de todas las cosas, de uno, de todas las cosas. Entonces ya les leí 3 líneas que no tienen nada que ver la línea 6 con la línea 7 y la línea 10, que yo lo hice al azar,
Entonces, para la línea 1, pues yo recomiendo el Teteto de Platón, la física de Aristóteles, para que ustedes puedan analizar cómo estudian ellos el Sol, dado que estos principios de Platón y de Aristóteles se refieren a los presocráticos, a Ágoras, a Anaxímenes, a Anaximandro, a Parménides, a Heráclito. Es decir, es la evolución de la filosofía para poder entender qué es el Sol y que el Sol ilumina cada día con sus astros. Es obvio que en la antigüedad se habla de una tierra plana, así como lo dice el Hesiodo en la Teogonía, pero uno se sorprende cuando está con el Teteto de Platón, que de repente nos habla de una tierra plana, luego en otro libro nos habla de una tierra esférica. Platón tiene esa mentalidad dual, y que nos habla de una tierra esférica es el libro que yo les comentaba, La física de Aristóteles, o Teofrastro, su libro de la naturaleza, o el libro de la geografía, el tomo 1 de Estrabón, nos hablan de una tierra esférica y que el Sol gira alrededor de la Tierra. En cambio, por decir, si nosotros hacemos una combinación del 6 y el 7 con la 10, ya no va a ser el Teteto de Platón, tampoco la física de Aristóteles. Ahora va a ser nubes de Aristófanes, y me van a decir ustedes cómo un libro de poesía puede manejar estos temas. Sí, lo que pasa que ustedes deben de tener la capacidad analítica de sentarse en la soledad, que nadie los interrumpa, que deben de tener la radio apagada, la televisión apagada para leer libros de filosofía. Si no hacen ustedes esto que yo les estoy comentando, pues va a ser un fracaso su lectura. Si están en el Face distrayéndose, o están haciendo la lectura y se levantan para ver los mensajes de su celular, vuelven a hacer la lectura y ya se distrajeron. Aristófanes en nubes. Tenemos un sol que se mueve alrededor de la Tierra, pero que ese sol que se mueve alrededor de la Tierra, nos dice Aristófanes, que es muy primordial para que exista vida en zonas vinícolas de Atenas. Ahí el sol es básico, pero porque ustedes deben de reflexionar qué pasa si un día está nublado, o qué pasa si un día está lluvioso. Los rayos del sol no van directamente a la región avícola que nos dice Aristófanes, pero es una combinación de que días nublados pueden venir agua, al venir agua, al otro día sale el sol, que es un ciclo de la vida, y que este ciclo de la vida es muy básico en las regiones vinícolas atenienses, porque al haber sol, los rayos entran de manera directa a lo que es la vid. Al tener la uva, puede haber cosecha abundante, y ahí tenemos que el sol es diferente cada día. Puede ser un día nublado, o un día lluvioso, o un día en que el sol se ve en su majestuosidad en la bóveda celeste. Y ya estamos utilizando a Aristófanes y su poema Las nubes. En el renglón número 7, que si todos los entes se hicieran humo, las narices podrían reconocerlos. Aquí, por decir, cada una de nosotros somos los entes. En el momento de hacer lumbre es para la cocción de los alimentos. Aristófanes en las nubes nos hace la reflexión que las mujeres pueden ir al campo
cortar los maderos, las ramas para llevarlos a sus cocinas griegas y ponerlos a cocción. Ahí tienes el humo. Si ustedes empiezan a leer libros como hacían en la antigüedad para el humo, las técnicas son dos técnicas totalmente diferentes. Una es recoger pasto y con un chasquido, que las chispas caigan en el pasto, recogen con la mano el pasto, dan un soplido, se tiene una llamita, y una vez que tienen esa llamita lo llevan directamente a donde están unos maderos, le ponen más hierba seca, empieza a hacer humo, y ya ponen los maderos para cuidar esa lumbre y tengas la suficiente fuego para la cocción de tus alimentos. O la otra técnica es una vara de madera donde hay hoyitos, variedad de hoyitos, pones pasto seco y a través de la fricción, el hombre de la antigüedad observa que está saliendo humo, también lo huele y empieza a hacer más fuerte la fricción. Y una vez que está la observación y con el fato viendo el humo, entonces ahí pones pasto seco, vuelves a hacer la fricción más fuerte para que tengas el humo y ese fuego lo introduzcas a la cocina para hacer el fuego. Pero también nos dice Aristófanes en Nubes de que hay un vidrio, de que ese vidrio lo puedes poner en un pasto seco, viene la luz del sol, un día nublado, pues va a ser difícil, o un día con lluvia es sumamente muy difícil hacer lo que nos está diciendo Aristófanes, que debe de ser un día soleado. Pones un vidrio en el pasto seco, los rayos del sol penetran en ese vidrio y automáticamente tienes fuego. Entonces ya tienes tres maneras diferentes de hacer fuego en la antigua Grecia. Y de ahí estamos haciendo alusión a la obra Nubes de Aristófanes para poder explicar el 6 y el 7. Para el 10 nos dice Aristófanes que las mujeres que están en los viñedos principalmente, también hay hombres esclavos en los viñedos, que puede venir música para una armonía, es lo que nos dice Aristófanes. Y cuando ustedes tengan la obra de retórica de Platón, esa armonía que nos dice Aristófanes, se refiere que debe de haber música, y que esa música debe de haber varios instrumentos para que exista un buen sonido grave y agudo. Y al tener ese sonido grave y agudo en una región vinícola, es para que las personas estén concentradas en el corte de la uva, que son principalmente hombres y mujeres que van en un cesto el corte de la uva. Eso se hace temprano a la salida del sol, y que prácticamente se llevan estos cestos en donde hay un molino de piedra, y que en ese molino de piedra hay mujeres descalzas, con los pies bien lavados, están apisoñando para que salga el jugo de la uva y se recolecte en otra gran tina. Y lo que nos dice Aristófanes en ese proceso, para que exista una buena armonía del trabajo con un buen día asoleado, y que el humo proviene de las cocinas para el alimento del hombre trabajador de Grecia, debe de haber una armonía en la música para que exista una paz y un orden. Y al tener un paz y un orden en Atenas, significa que hay un buen gobierno. Entonces, con estas líneas, las 6, la 7 y la 10, ustedes se van a sorprender de que, pues, ahora el libro no es el Teteto o la física de Aristóteles, ¿no? Ahora estoy manejando Aristófanes, libro de poesía y Nubes, para que ustedes puedan observar del conocimiento del mundo griego, se puede hacer también a través de la poesía,
pero para hacerlo, ustedes tengan esos elementos filosóficos, pues deben de traer por lo menos una maestría o un doctorado, más de 100 libros sobre el mundo antiguo, y que ustedes pueden analizarlo, comprenderlo, y que es bueno de que ustedes empiecen, ya es tiempo de que empiecen a leer a Aristófanes, que es poesía, pero que esa poesía, si ustedes le meten hermenéutica, que le metan como fue este día, ahora no fue Hegel como en otras sesiones, ahora utilizo la hermenéutica, el término horizonte histórico que nos dice Gadamer en verdad y método en Philosophical Hermeneutics, o la poesía de Aristófanes, Nubes. Por lo cual tenemos una complejidad de conocimiento para poder explicarlo metodológicamente con el libro de Stephen Tolmin, La teoría de la argumentación. Utilizar diferentes libros, diferentes propuestas para la explicación, en este caso el sol, el humo, la música. Son 3 líneas diferentes que no tienen relación una con otra, así como lo he mencionado, y para poderlas ubicar con un solo texto, ahora yo me estoy refiriendo a la poesía Nubes de Aristófanes, para poder relacionar con un solo libro estas 3 vertientes para exponerlo hoy en esta sesión. Bien, hasta aquí alguna duda o algún comentario, algo que desean agregar. Escucho al grupo. A ver, me responde una de sus compañeras en el chat que dice que tiene problemas. Bueno, me comenta que no tiene duda, que sería todo, pero también me están preguntando aquí con respecto a la lectura contemporánea. Debemos ser conscientes de lo que leemos, como dice usted. Esta es su compañera Gómez Alonso, y dice: mi compañera Julieta está de acuerdo con Julieta de que hay que, los libros que están leyendo ustedes hay que criticarlos, reflexionarlos y no leerlos una vez, sino hay que leerlas varias veces para comprender la lectura. Las lecturas son importantes porque nos dan perspectivas diferentes entre lo pasado y lo presente. Los que tienen premios Nobel son porque han logrado extender este conocimiento que tienen, así como Luisa, que es estadounidense, y logró un reconocimiento importante porque ella leyó los clásicos más de una vez y empezó su literatura escribiendo a través de los clásicos. Luego me escribe uno de sus compañeros, que es Germán Antonio, que no tiene ningún comentario al respecto, y que Liliana, bueno, desde hace rato me está escribiendo sus comentarios aquí en el chat, los cuales he leído. Ahora yo me regreso con Julieta Rosado, que es hasta el momento la única alumna del grupo Pensamiento Grecorromano, que me ha comentado que leyó Plauto de Aristófanes. Entonces, invitar a Julieta Rosado para que lea Nubes de Aristófanes, para que vaya creciendo su conocimiento sobre estos temas, igual para el resto del grupo. Y le preguntaría a Julieta Rosado, ¿qué opina usted de lo que hice esta mañana con la obra Nubes de Aristófanes para tratar de explicar a Heráclito sobre el sol, que está en la línea 6, sobre el humo en la línea 7 y en la línea 10, explicar la armonía a través de la música?
y pues no me basé ahora en el Teteto, ni tampoco en el otro libro que yo les comenté, La física de Platón. Ahora me estoy basando en la poesía de Aristófanes. ¿Qué opina Julieta Rosado? Mm, Pues creo que es como le había comentado, ¿no? Pues hay muchos autores, y por lo general nos dirigimos a los principales, ¿no? Como en este caso puede ser Platón, que nos da cierta explicación del mundo o de ciertas cosas en particular. Sin embargo, como yo ya le comenté, Aristófanes, pues aparte hacía comedias y también muchos otros autores tenían pues, sus formas, ¿no? Hay Sí, diferentes géneros poéticos en la Grecia antigua y todos sí. ellos, a pesar de las diferencias, pues tenían una teoría, una percepción del mundo y como que le daban esa representación al mundo y le explicaban bajo estas cosas y pues con base a ello lo ponemos a analizar. Bien. Entonces, aquí tengo que son 12:47 de la mañana, entonces vamos a terminar la clase a la 1 de la tarde. Entonces, ya para reflexiones, le preguntaría a Erlín de la Cruz Chimal, ¿cuál sería su reflexión final de la clase de este día? Eh, buenos días, Buenas profesor. tardes, sí, buenos días. Sí, lo que comentaban sobre no leer únicamente como si fueran cualquier tipo de texto, los textos filosóficos, es muy importante porque cuando yo iba en la preparatoria leí un libro de René Descartes y la verdad, no tenía muchos conocimientos acerca de él. Y lo que me llamó la atención de él es que tenía clases de matemáticas y en una clase recuerdo que apareció este personaje, entonces me interesó y lo busqué y me encontré con un libro que era el discurso del método. De ahí lo leí y fue interesante. Sin embargo, no, aún no tenía todos los conocimientos que rescataba allí. Entonces, este mismo libro lo volví a ver cuando entré a la universidad. eh, en el curso de en el primer semestre lo llevé y volví a verlo y empecé a rescatar nuevas cosas que no me había dado cuenta cuando lo leí por primera vez. Y creo que sí, no hay que darle solo una lectura, ¿no? Sino hay que rescatar y volver a releer los libros, porque pues, recuerdo que lo había comentado, que hay que volverla a leer para rescatar aquellas cosas que no pudimos percibir cuando lo leímos por primera vez. Sí, sí, porque con el contraejemplo que nos pone, por decir, de repente es muy complicado leer el discurso del método de Descartes en la preparatoria, porque usted dice, pues, de repente lo leemos, pero no tenemos los conocimientos básicos para entender, porque ya no es leer por leer, sino leer para retener el conocimiento, poder explicar ese conocimiento de manera verbal en una aula o de manera escrita en un trabajo, pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos escribiendo? Por eso es importante citar de manera, digan, es que usted lo está interpretando, no, más bien dicho, yo cuando manejo o cito los libros y de repente hay alumnos que me traen el libro y no, mira, lo dice aquí en esta página y leemos el párrafo y los estudiantes me dicen, ¿usted está interpretando lo que dicen los libros? Sí, que es una función primordial del académico para que el estudiante tenga también la invitación y empiecen a leer los libros, pero para retener el conocimiento, ¿no? Sí, porque mucha gente lee para pasar la materia, pasan 3 años y ustedes hagan el experimento y, oye, ¿te acuerdas del libro de Descartes del primer año? Y el 80% de los jóvenes dicen, no, pues yo nomás lo leí para pasar la materia, pero hasta ahí.
En cambio, el 10%, por decir, es mínimo, empieza a volver a explicarlo. Sí, yo recuerdo esta parte, se me hizo interesante porque viene una reflexión crítica sobre mecánica de movimiento y mecánica estática, que es una parte del discurso del método. Viene la crítica de lo que es una hipótesis, de lo que es el método científico, por eso es un libro básico en epistemología, pero también es un libro básico para el siglo XVII, que es el desarrollo de la filosofía. Y la invitación para ustedes que lo lean, por decir, al terminar la licenciatura, y que lo vuelvan a releer cuando terminen una maestría de filosofía. Y su visión va a ir cambiando de manera radical, porque, por decir, en matemáticas se utiliza por el eje cartesiano para establecer las ecuaciones matemáticas de tercer grado. Y cuando tienes el plano cartesiano, estaríamos hablando de geometría dinámica, para saber en qué parte de la ecuación de tercer grado nos va de delinear en un plano cartesiano si es un círculo, si es un triángulo, si es una elipse, y ya empieza la construcción. Y ahí es donde reprueban, mucha gente reprueba ahí, porque pues están distraídos. La matemática es un conocimiento abstracto que requiere toda la comprensión del mundo, y estar atento a lo que nos dicen los profesores, y ya en razón de ese plano cartesiano ya viene la lectura de René Descartes. Sí entiendo muy bien lo que me está diciendo Erlín, de que de repente se vuelve complicado por la dificultad de la matemática que nos enseñan en el bachillerato, pero se vuelve muy bonito cuando le pones atención al profesor, todo lo que nos está comentando, y sí, de repente una ecuación te puede llevar 2 horas y un poquito más para establecer en un plano cartesiano si es una elipse o un círculo, y que esté bien hecho el ejercicio. Y esto no nos da pauta para de repente hacer otro tipo de lecturas de René Descartes, por decir, el discurso del método, la dióptrica, que es análisis sobre pulición de lentes, la metafísica, que son estudios así de qué es el lente, de eso trata la metafísica. Y el otro libro, Principios de Filosofía, es Estudios sobre el Cosmos. Entonces, cuando ustedes hagan esas 4 lecturas, es porque ustedes están trabajando el siglo XVII, y la gente que hace ese tipo de lecturas es porque está haciendo la tesis de licenciatura. Por eso están leyendo esos libros. Y ya cuando terminan la tesis de licenciatura, buscan estudios especializados en el posgrado, y ahora van a retomar esos libros, pero ya con la carga de lecturas de metodológicas del posgrado. Entonces, la invitación para ustedes, porque para alcanzar esa lectura, que ustedes conozcan todo el entorno epistemológico, histórico, social, político, económico de las obras cartesianas, cómo se están moviendo en Europa y por qué son defendidas principalmente con los jesuitas. Se le da mucha difusión a René Descartes porque es la época de la Contrarreforma, pero eso es otra historia. Entonces, la perspectiva es de que lean todo lo que puedan, que les caigan en sus manos de las obras de René Descartes, que va a influenciar a muchos lectores del siglo XVII. Un contraejemplo es Leibniz o Leibniz. De las dos formas está bien pronunciado, Leibniz o Leibniz. Él está muy influido por René Descartes, y también es otro de los grandes matemáticos y filósofos del siglo XVII. Para leerlo, por decir, hay 12 tomos,
es una edición española, muy caro los libros. De esos 12 tomos yo solamente tengo 2, porque cada tomo en el 2015 costaba 3,000 pesos, carísimo, los 12 tomos de Living Nice. Yo nomás tengo 2, y uno es la metafísica, y el otro son sus principios matemáticos, dado que yo manejo el siglo XVII para poder explicar Newton, tengo que leer directamente a los libros. A Living Nice lo he leído de manera directa, y ahí uno se da cuenta de que cita mucho los principios de filosofía de René Descartes y la dióptrica de René Descartes para contradecir a Newton y el principio de Isaac Newton. Por eso, René Descartes es muy importante para la filosofía hoy en día, más que nada por el res cogito, que sería la duda cartesiana. Por eso es importante para estudios filosóficos, y yo lo leí completo para estudiar a Isaac Newton. Por eso es básico hoy en día René Descartes, y qué bueno que lo estén leyendo, pero así como dice su compañera Julieta, o los mensajes que me mandó su compañera Alonso, René Descartes es para leerlo toda la vida, 4, 5, 6 veces, y en diferentes etapas de la vida, y vas a ver a un René Descartes de la primera lectura que es muy difícil de entenderlo, porque el estudiante no tiene los elementos históricos y filosóficos para profundizar en él. Entonces, muy bien, Erlín, por el contraejemplo que nos ha puesto. Son 12:58. En estos 2 minutos que nos quedan, ¿algún comentario final? Ya para despedirnos y seguir haciendo nuestras labores académicas de la UCRO, ¿un comentario final? Yo, profesor. Bien, Julieta, la escucho. Sí. Bastante relacionado a lo que comentaba Erling, siento igual que pues leer todas estas obras, ya no solamente de la Edad Antigua, sino del medievo, de otras épocas, nos ayudan a entender más bien o apreciar más cosas que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, no yéndonos muy lejos como aquí a Mérida o incluso San Miguel de Allende, donde podemos ver distintas iglesias y, o sea, cuando no conocemos mucho acerca de historia del arte, por ejemplo, podemos decir que se ve estético, pero ya cuando leemos un poquito más de las cosas, comprendemos de por qué está construida como está, por qué tiene pináculos, rosetones, y aparte de todos esos símbolos, igual se viene el pensamiento de la época, y entre más leemos, como que más entendemos las cosas y más valoramos ciertos elementos actuales, básicamente. Y Pues desde sí. esa perspectiva se me hace interesante. Pues sí, porque yo lamento mucho la muerte de mi maestra, que era la especialista de arte en México. Ella estudió con Edmundo Gorman y con Francisco de la Maza, era una eminencia en la facultad. Elisa Vargas Lugo, yo estudié historia del arte con ella. Entonces, Elisa Vargas Lugo era dura, cruel. Ella reprobaba y no se tentaba el corazón si un estudiante decía tonterías en clase, tonterías que no citaba los libros que ella dejaba. Y usted está poniendo un contraejemplo bastante hermoso, y pues yo no sé cómo le van a hacer ustedes, porque historia del arte ya a ustedes ya no se les va a dar, que era una materia que yo impartía, que me la dejó Arístides y Ramos, porque ellos vieron mis documentos de que estudié en la UNAM con los grandes maestros que ya están falleciendo. Entonces, ahí son construcciones diferentes. La Catedral de Mérida corresponde del siglo XVI, con reminiscencias del barroco del siglo XVI, que es austera, y eso se ve en la portada, que sería en la fachada principal. Todavía al interior tiene bóvedas con enervadura, que eso viene desde la Edad Media, la enervadura, y tenemos ese tipo de construcción. Usted me habla de San Miguel de Allende. Yo recuerdo una iglesia principal que está en el centro, en donde hay un gran parque, donde se concentra en mucha gente. Esperemos que esto se arregle del confinamiento y la gente pueda salir, en donde hay inclusive hasta mariachis. Si usted ha ido a San Miguel de Allende,
tiene torres góticas y es de 1780 la construcción de esa iglesia. Y esas torres góticas se acuerda uno de la Catedral de Mérida, pero esas torres góticas usted no las va a encontrar en la península de Yucatán. Es más, no va a encontrar la espaldaña en donde está el campanario. Otra gran diferencia que no va a encontrar cruz atrial, la única cruz atrial a un lado de la Catedral de Mérida, y cuando está en San Miguel de Allende va a encontrar la cruz atrial que está en el atrio. Es una cruz de piedra que tiene bastante simbología, haciendo alusión al libro del Génesis y la destrucción del mal por San Miguel Arcángel, que expulsa al diablo, que es una guerra. De eso trata las cruces atriales, y que usted está poniendo un ejemplo maravilloso sobre las diferentes construcciones, pero ustedes ya requieren un profesor ahí, porque yo estudié con Elisa Vargas Lugo, que ustedes la buscan, ya por la edad, tenía 98 años, ella falleció muy grande, pero mi generación tuvo la oportunidad, por eso conozco mucho de arte colonial, arte barroco, y a mí me dieron clases de arte medieval en la facultad, el 300 italiano, el 400 italiano, para poderles explicar las diferencias del arte gótico que hay en la baja y alta edad media, que hay diferencias, para poderles explicar una pintura gótica. Y ese tipo de estudios son especializados. Cuando estoy dando historia del arte, Arístides ve mis papeles y me dice: tú te vas a encargar de esa materia porque tú traes estudios especializados con los grandes maestros. Yo vengo de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y todos mis maestros ya están falleciendo, ya tienen 80, 90 años. Y por lo cual el tipo de conocimiento que traigo, pues ustedes cuando vean a sus profesores que traemos diferentes conocimientos, van a entender por qué a mí me dejaban historia del arte, porque yo te explicaba con la precisión y puntualidad en clase lo que está diciendo Julieta Rosado, que es bueno que manejen este tipo de libros, pero el problema que se van a enfrentar ustedes, por decir cuál es la diferencia de arte románico con barroco sobrio. Y eso confunde mucho a los estudiantes, y ya requieres al profesor especialista que estudió en su proceso de formación en la universidad. Ni te vas a encontrar que en la universidad somos muy pocos los que traemos ese tipo de conocimiento, y eso lo sabe Arístides y Ramos, que son los fundadores de la UCRO. Entonces, a mí me contratan para llevar ese conocimiento diferente que tengo en mi cabeza, para que ustedes tengan una amplitud de conocimiento. Y la reflexión, pues es una verdadera lástima que ustedes ya no llevan historia del arte dentro de su programa de estudios. La última vez que se enseñó fue en este año con el último grupo de humanidades. Ustedes traen un nuevo plan de estudios, y cuando estoy en la entrevista con algunos de ustedes, cuando yo les di la noticia, pusieron una cara, bueno, una sugerencia que me dieron en rectoría: si hay estudiantes interesados en la materia, pues simplemente se habla con Hilario, se habla con Eleazar Galván, y se les puede dar la materia. Y cuando ustedes vean, bueno, ¿quién nos puede dar esta materia? Así como dice Julieta Rosado, en los libros están las diferencias, pero eso ya es especialización, lo que nos dice Julieta Rosado. Ya se requiere al maestro, y la ventaja, como yo he ido a muchos lugares y pongo mis imágenes, no las bajo de internet, y para eso a un estudiante ya se le hace atractivo. Que yo llegue y te explique la Catedral de Sevilla con mis fotos, lo que es un rosetón, lo que es arte románico. Te puedo explicar en las iglesias que he visto de Madrid el desarrollo del arte barroco, y así de repente empezaba para llegar a mis clases de historia del arte,
y no solamente poner a San Miguel de Allende, que conozco, sino ponerte catedrales de Zacatecas o de Guadalajara, y a un estudiante se le hace más atractivo, porque fue lo que me enseñó mi maestra Elisa Vargas Lugo. Nos mostraba sus fotografías y ella decía cómo debíamos de dar las clases de historia del arte, y de hecho ella le mostré mis libros que hice en Quintana Roo, que estaban contenta, publicado por Casa y Valdés, que fue mi primer libro de la Universidad de Quintana Roo, y todo lo que me enseñaron en la UNAM, incluyendo Lozano, que fue mi maestro de Edad Media, lo plasmo en los libros. Entonces, Julieta Rosado nos pone un contraejemplo claro y contundente, pero por la experiencia que tengo de haber dado esa materia casi 15 años, ya requieres el especialista, es estudiante Julieta, porque muchos alumnos se confunden, por decir, principios básicos de qué es una portada, confunden mucho qué es una nave con una bóveda. Y yo cuando les explica qué es una bóveda, yo les enseñaba a mis alumnos las diferentes bóvedas que hay con imágenes mías, y bóveda de carrizo, bóveda de cañón, bóveda de medio cañón, bóveda con rosetón, y también les planteaba el diferente tipo de bóvedas cuando viene la invasión islámica a España, que son 700 años de conquista, y ese tipo de bóvedas está en Tlaxcala, que si usted va a la catedral de Tlaxcala y va a la iglesia franciscana, que es la bóveda con varias cúpulas, está por Puebla, ahí se me va el nombre, en Cholula, y usted va a hacer las diferencias de San Miguel Allende con Mérida, y va a decir, bueno, alguien que me explique esto. Entonces, muy bien por el ejemplo, Julieta, o alguien que vaya y te explique qué hace la capilla del siglo XVI en medio de las pirámides mayas en Oxchancá, que hemos hecho experimentos con los arqueólogos. Te explican los arqueólogos la parte, por decir, de la estructura, pero ya no te explican el entorno. Es muy difícil explicar una capilla del siglo XVI en medio de pirámides mayas en Quintana Roo. Entonces, el ejemplo, Julieta. Bueno, dudas, ya para despedirnos y que tengan buena tarde. Si no hay dudas, comentario final. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Yo le voy a picar aquí a acciones, detengo la grabación, ya la detuve.